Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Hustle Podcast en el que hacemos el tier list de equipos para la nueva temporada NBA. Uno de los episodios que más gustó de la primera temporada fue el tier list de jugadores en playoffs. Es un tema que voy a repetir por partida doble. Cuando voy a acercarme, estaba escuchando como algo de eco. A ver, sí, yo creo que mejor aquí, ¿no? Tengo dudas a veces del punto, porque una cosa es cómo me escucho yo y otra cosa es luego cómo se graba esto. Pero bueno, aquí parece que estamos bien. Aquí me gusta cómo suena. Bien, os contaba que el tema del tier list de jugadores para playoffs es algo que vamos a repetir este año por partida doble. Cuando empiecen los playoffs, justo antes del primer partido y cuando estemos en finales de conferencia o más o menos asomándonos a las finales de la NBA. Es lo de siempre, al igual que en los traspasos. Las cosas se miden al principio y al final. Así que, extrapolando la idea, y cuando estaba organizando un poco los temas de la segunda temporada, dije, oye, pues, ¿por qué no hacerlo también de equipos? Una vez ahora, antes de que empiece la temporada regular, y otro, precisamente cuando vayan a empezar los playoffs. Y oye, quizás alguno piensa, pero es que hay equipos que se activan cuando llega la postemporada, y es cierto, pero es algo que hemos hablado aquí en diferentes ocasiones. Si no te tomas en serio la temporada regular, si no muestras tus puntos fuertes en la temporada regular, es muy difícil que de repente hagas clic y lo muestres en playoffs. Para ganar desde el mes de abril, hay que ganar también durante el año. No me he complicado la vida y he metido 4 niveles para este tier list. Fondo de la liga, play-in, playoffs y candidatos. ¿Qué voy a hacer? Decir qué equipo está en cada nivel y dar su mejor y peor escenario. ¿Y por qué hago esto? ¿De qué sirve? Porque normalmente pocos son los equipos que alcanzan sus escenarios ideales. Algunos se quedan más cerca y otros directamente se quedan mucho más cerca del peor escenario posible. Pero este ejercicio nos sirve para tener referencias del objetivo de cada equipo y de dónde están situados. No podemos medir a todos por igual. Es como si vas al cine y pretendes tener el mismo ángulo crítico para el último estreno de Marvel y la nueva de Martin Scorsese. Así que voy a meterme de lleno ya. De hecho, hoy no hay ni siquiera sección de estadísticas porque es que si no, ni de coña completamos los 30 equipos. Tengo ya la duda de si voy a llegar. No quiero ni ponerme un cronómetro para ver cuánto grabamos. Esto tiramos y pa'lante y ya está. Que por cierto, al final, tanto la versión ideal como la peor versión es, dentro de mi opinión, lo que considero más realista para cada equipo. Lógicamente no te voy a decir Detroit Pistons versión ideal gana en la NBA. Eso no va a suceder. Entonces es ajustado a cada equipo en consideración a lo que considero realista. En consideración a lo que considero. Voy a apuntarme esa frase para futuros momentos. Como digo, comenzamos con el fondo de la liga. Aquí muy sencillo, voy a meter a los equipos, digamos, que veo con menos de 30 victorias. Pero ¿qué ocurre? Que ser fondo de la liga con menos de 30 victorias es algo bastante relativo. Y os pongo un par de ejemplos en lo que aprovecho para beber agua. Ahí estamos. Os pongo un par de ejemplos, porque claro, tú puedes ser terrible como los Rockets del año pasado o los Suns de 2019, el año de Kokoskov de entrenador. Madre mía. O puede ser un equipo como los Spurs del año pasado, que directamente no les daba para más. Eran horrendos en cuanto a jugadores. Y lo cierto es que no querían mejorar para ir a por Wembanyama. Es más, empeoraron. Recordemos ese traspaso de Jacob Poeltl. Como digo, siempre hay formas y formas. Aunque es terrible para un aficionado estar pensando desde octubre ya en la lotería de mayo y en el draft de junio. Y os lo digo porque yo he pasado por eso. Creedme, sé lo jodido que es. Pero de todo se sale. Y cuando lo ves con perspectiva, piensas, tremenda basura de equipo al que estaba siguiendo como si fuesen los Harlem Globetrotters. Pero bueno, como digo, en el
nivel de fondo de la liga, empezamos con los Charlotte Hornets, que lo cierto es que me gustaría que no estuviesen aquí, porque el año pasado sufrieron plagas de lesiones y la ausencia de Miles Bridges, que fueron los motivos principales para su hundimiento. Pero es que el curso anterior, con James Borrego de entrenador, que creo que es de los entrenadores que menos me ha gustado en lo que llevo viendo NBA, ganaron 43 partidos, y la Melo Ball fue All-Star. Así que el mejor escenario que veo para Charlotte es que Lamelo progrese, porque tiene que mejorar como generador y ejecutando cerca del aro, también en llegar a la pintura, es algo donde le hemos visto irregular, pero claro, Lamelo necesita ahí ayuda. Miles Bridges, en este, digamos, escenario ideal, vuelve a ser un acompañante ideal para Ball, sobre todo con sus finalizaciones, ahí es donde encontraban sus sinergias. Hayward y Rozier se mantienen sanos en el perímetro y el puesto de pivot ofrece un socio top en pick and roll y protegiendo la pintura en Mark Williams. Aún así diría que más que Lamelo, que si no progresase mucho más, seguiría siendo un manejador diferencial por su tamaño, tiro exterior y creatividad, mucho del debate con Charlotte, de las sensaciones, van a pasar por Brandon Miller, su uso y rendimiento. Charlotte no es Detroit en el sentido de no hay prisa ninguna, pero tampoco son los Warriors cuando eligieron a James Wiseman en el draft. Miller tiene que rendir desde el día 1, tiene que demostrar que los Hornets acertaron con su elección, pero como os digo, no están ni en un punto de no pasa nada, tienes un par de años, ni oye, necesitamos que rindas ya. Pero como digo, es muy importante para las sensaciones y para el discurso, para la famosa narrativa. Posición en este escenario ideal de Charlotte, equipo de play-in, y ahí ya pues la lotería. Probablemente yo si Charlotte se mete en un play-in en una de las últimas posiciones, pues hombre, no les pondría como mis favoritos, pero a un partido único, a 2 partidos únicos, puede pasar cualquier cosa. Además, si en tu equipo tienes talento. Peor escenario, la elección de Brandon Miller queda mal en el sentido de haber elegido demasiado arriba, porque es cierto que en muchos mocks aparecía como el 2. Lo que dudaban y dudan muchos expertos es si Brandon Miller ofrece más techo que otros jóvenes de la misma camada, y por el perfil que tiene, va a necesitar jugadores a su alrededor que le ayuden. Otra cosa que puede hacer mucho daño a Charlotte en su peor escenario es que las lesiones se ceben de nuevo con el equipo. Hayward y Lamelo sufren y claro, son los dos principales generadores. Rozier tiene problemas para rendir sin ellos, de hecho, juega mucho mejor cuando les tiene al lado. Sin Hayward y sin Lamelo, Rozier empeora y además, en este caso, peor caso, Miles Bridges tampoco forma parte del equipo, lo cual llega un momento en el que uno ya no sabe si es mejor o peor caso. Y además te queda un equipo en el que estás pues, liderado por Rozier, PJ Washington y Mark Williams de referencias. Posición, peor equipo de la conferencia este. Vais a ver cómo hay equipos que, digamos, de su escenario ideal a su peor escenario fluctúa muy poquito y otros donde la diferencia entre su escenario ideal y su peor escenario es bastante importante. Detroit Pistons. ¿Qué esperar cuando esperas poco? La temporada pasa sobre todo por Cade Cunningham y resolver la situación del frontcourt, esa rotación de tantos hombres grandes. En su mejor escenario, Cade da el salto que todos esperamos de un jugador de su talla y los veteranos como Monte Morris y Joe Harris ayudan a que el equipo sea más competitivo desde el principio, además de ayudar a los jóvenes, que es siempre muy importante. Y Monty Williams, nuevo entrenador, encuentra un puntito extra en defensa gracias al tamaño de su juego interior. Posición, equipo de play-in, pero liderados absolutamente por el talento diferencial de Cade Cunningham. Peor escenario, Cade sigue con sus problemas de lesiones y recae un peso excesivo en Jaden Ivey, que se ve superado, como le pasaba a RJ Barrett en su año rookie, en parte porque Ausar Thompson no está preparado todavía para un rol grande en la NBA. El juego interior se muestra desequilibrado y no hay encaje entre las piezas, además de protestas a nivel interno por falta de minutos. Tienes a Wiseman, a Bagley, a Stewart y Duren. Bojan Bogdanovic sale traspasado y Joe Harris sale cortado al mercado. Se llega incluso a dudar de la figura de Monty. Posición, pues el fondo de la liga, lógicamente.
Washington Wizards. Bueno, sobre los Pistons, al final hay un punto de Cade Cunningham. Si Cade Cunningham está, va a ser un equipo mucho más competitivo. Si por desgracia no le vemos, el equipo se nos descompone. Se nos descompone. Entonces, hay equipos donde es realmente más complicado saber dónde van a estar, porque son cosas que no sabemos, pero otros donde sí que puedes decir, oye, este es el mejor escenario que yo veo y este es el peor escenario que yo veo, pero tienen pinta que están más cerca del peor. O hay esta serie de puntos que están mucho más cerca del peor y hay un par de puntos de optimismo que están cerca del mejor. Washington Wizards, su mejor escenario, digamos, es que empiezan una reconstrucción que parecía que nunca iba a llegar. Pero por fin, los Wizards han empezado la reconstrucción. Una que, por cierto, pinta larga y oscura. Uy, que le pegó aquí un manotazo al micro. Los Wizards, como os decía, disponen de veteranos que encajan más en contenders y a los que pueden dar salida en el mercado. Por ejemplo, para conseguir más activos. Y así, en este escenario ideal, traspasarían a Tyus Jones y a Danilo Gallinari. Mientras que tratas que otros veteranos ganen valor para futuros traspasos, en especial Landry Shamet. Lógicamente, estos Wizards en este escenario ideal no serían un equipo competitivo, pero con la luz verde para Jordan Poole, que se tire absolutamente todo, y Kyle Kuzma, garantizas diversión para los aficionados y puntos todas las noches, con Deni Avdija y Bilal Coulibaly dando importantes pasos al frente, el primero como referencia absoluta en el alero y el segundo mostrando unas posibilidades defensivas enormes. Posición fuera del play-in, pero con buenas sensaciones. El peor escenario, Poole despeja para mal las posibles preguntas sobre si es o no una estrella en ciernes, Kuzma se encuentra demasiado solo como referencia y el equipo es un auténtico desastre lleno de medianías. Avdija sigue siendo un jugador positivo, pero se estanca y sin tanto talento a su alrededor, pues poco puede hacer para ayudar al equipo. Y terminan como la peor defensa de toda la NBA, ya que Gafford pues, da para lo que da. Y Coulibaly, sí, muestra destellos en defensa, pero huele un poco a pufo por los enormes problemas ofensivos que está generando. Posición, fondo de la liga. Portland Trail Blazers. Atención aquí. En su mejor escenario, descubrimos a un equipo muy vertical, sin miedo y de ritmo endiablado. Scoot Henderson es una estrella desde el primer día y DeAndre Ayton, sin ser Dominator por mucho que a él le guste decirlo, sí que recuerda más al de los playoffs de 2021 y su defensa sale reforzada al tener un papel ofensivo mayor. Anthony Simons se mantiene como un anotador muy fiable y Saedon Sharp da un paso adelante, confirmando lo que vimos en el tramo final de su temporada rookie. Y ojo, guardamos nombre, Toumani Camara, el novato enviado desde Phoenix. Ya os dije que en los Suns les había gustado mucho este chico y que aparece como la joya escondida del traspaso de Damian Lillard. Posición, play-in y muy buenas sensaciones. Peor escenario, Henderson, Sharp y Simmons se quedan cortos como referencias de un equipo que tiene que llenar el hueco de Damian Lillard. Y vemos de Ayton lo que vimos en los últimos playoffs. Y este cortocircuito general dentro de un equipo tan joven lo que hace es condenar el desarrollo general de todos sus integrantes. Y si os decía que los Wizards en su peor caso tienen la peor defensa, Portland sería segundo por la cola. Billups termina despedido y de nuevo pensando en el draft. Posición, fondo de la liga. Houston Rockets, es que hay que darle ritmo a esto, lo que pasa que llevo un día largo y la garganta me demanda más agua. Houston Rockets, mejor escenario, Fred VanVleet no es su versión prime de Toronto, pero sí un jugador muy útil que ayuda al desarrollo de Jalen Green y destapa su capacidad anotadora. Alperen Sengun prospera bajo Ime Udoka, que este es el gran fichaje del equipo. Y el turco se acerca mucho a ser All-Star, apoyado también por la movilización del voto popular de Turquía. Los Rockets compiten, pelean, parecen incluso un equipo y Dillon Brooks saca su mejor garra y su versión ofensiva de Canadá para firmar el mejor año individual de su carrera. Los jóvenes crecen, los veteranos ayudan y oye, pues Houston, como digo, parece un equipo. Play-in. Ese es su escenario ideal.
y no pasar de ahí. Peor escenario. VanVleet y Brooks lucen como dos de los peores contratos de toda la liga. Jalen Green sigue siendo inconsistente y si bien progresan respecto al año pasado, siguen siendo un equipo mediocre en defensa, limitados en buena parte por la movilidad de Sengun e irregulares en ataque. Posición: fondo de la liga. San Antonio Spurs, en su mejor escenario, Wembanyama es una máquina de producir y el resto del juego interior sirve para tapar sus carencias lógicas de novato. Devin Vassell, recién renovado, por cierto, explota en buena parte por la presencia de Wemby. Y es que simplemente tener al francés hace que este equipo compita muchas noches más. Se confirma el fenómeno, es Rookie del Año, All-Star, impulsado por el voto, y todos los jugadores se ven beneficiados de su presencia. Posición: play-in. Peor escenario: Wembanyama sufre en rebote y sufre contra tamaño, firma malos porcentajes y se estampa contra el rookie wall a mitad de temporada. Y tampoco encuentra ningún socio ideal entre los Zach Collins, Ken Birch y Charles Bassey de turno. Vassell progresa como anotador, pero la estadística avanzada no muestra una mejora real. Es un año decepcionante en cuanto a sensaciones y se especula con la retirada de Popovich, que decide pasar el testigo. Posición: fondo de la liga. Y con esto terminamos el nivel de fondo de la liga. Vamos a pasar al nivel del play-in. ¿Qué encontramos aquí? Equipos que yo espero que estén en el rango de más de 30 victorias, pero ojo, no tiene por qué ser un buen equipo, porque ahora puedes meterte en playoffs. Le he metido ahora un golpe al micro que estaba pasando una mosca por aquí. Puedes meterte en playoffs sin ser bueno. Otra cosa es que lo consigas. Raro es ser malo y ganar a partido único o dos seguidos. Pero puede pasar, lo que hablábamos con Charlotte. Puede suceder. ¿Es difícil? Sí, pero puede suceder. Play-in, mi primer equipo, Orlando Magic. Estuve a punto de meterlos en el siguiente escalón. Mejor escenario: Paolo Banchero y Franz Wagner explotan como la mejor pareja joven de la liga y Wendell Carter Jr. se consolida a su lado como un pívot defensivo y tirador. Un pívot defensivo y tirador excelente. Resuelven además el caso de exceso de jugadores en el backcourt con la subida de prestaciones de Jalen Suggs y el traspaso por Buddy Hield, lo que abre de forma muy necesaria el campo para los Markelle Fultz, Wagner, Paolo y compañía. El rendimiento defensivo sube muchísimo y jugadores como Joe Ingles aportan mucho valor a un vestuario plagado de jóvenes. Mejor escenario: ojo a lo que voy a decir aquí, una de mis hot takes de esta temporada. Playoffs directo. Peor escenario: a pesar de que Wagner y Banchero siguen progresando, no tienen el comportamiento ideal juntos y en cierta parte se pisan, aparte de tener importantes problemas en defensa. Jonathan Isaac sigue con lesiones y la rotación interior se queda muy corta. Tampoco se resuelve el exceso de jugadores exteriores y eso conlleva que varios de ellos no terminen de explotar. Hay roles cambiantes, falta de tiro exterior, etcétera, etcétera. Incluso que alguno pida salir traspasado, como Cole Anthony. Y en general, el ataque, que depende de las apariciones brillantes de Wagner y Banchero, se ve ahogado, algo que ya hemos visto en tramos de la pasada temporada. Posición: fuera del play-in y un sabor amargo. Aquí en Orlando no les he metido en el siguiente nivel porque veo cosas de las dos partes, de tanto la parte ideal como de la parte del peor caso, que me tiran cada uno así de su lado y no me termina de cerrar tanto. Yo sigo convencido de que hace falta ahí un traspaso. Atlanta Hawks. A este les he cambiado. Les tenían en el escalón de playoffs, pero no me fío. No me fío de los Hawks. Mejor escenario: de forma sorprendente, Trae Young acepta que el ataque no puede girar solo sobre su bote. Quinn Snyder incorpora más acciones de movimiento sin balón para explotar la versión más Stephen Curry de Trae, y esto, como por arte de magia, abre más vías para DeJounte Murray, Bogdan Bogdanovic o Clint Capela. La rotación del 5, con Capela y Okongwu, se fortalece como una de las 3 mejores de la NBA, y el suizo lidera el despertar defensivo de Atlanta, con jugadores como Saddiq Bey, DeAndre Hunter o AJ Griffin protagonizando parciales muy importantes.
En general, vemos a unos Hawks renovados, donde Patty Mills y Wesley Matthews han ayudado con su presencia veterana. Posición, playoffs directo. Peor escenario, pues hombre, quizá lo de Trey, aceptando que necesita jugar más sin balón, es exageradamente irreal. Muy posiblemente, por lo que sea. Y lo que vemos es más parecido al peor escenario, un escenario realista, donde Trey y Murray siguen haciendo la guerra por su cuenta, alternándose en posesiones. Bogdanovic aparece como, pues sí, el tercero en discordia, la alternativa, y hay poco trabajo defensivo. Capela no puede con todo. Continúan las tensiones internas y a mitad de temporada se da el traspaso, precisamente del pívot, con el objetivo de renovar verdaderamente el bloque, incluso el de Bogdan Bogdanovic. Aunque en un horizonte muy cercano, empieza a aparecer la petición de traspaso de Young. Hasta la propia directiva valora moverle porque no le consideran un verdadero líder para un candidato. Posición, play-in, no se meten en playoffs, y drama. Toronto Raptors, mejor escenario. Si te dicen que no están ni Nick Nurse ni Fred VanVleet, pensarías que hay una reconstrucción, pero ni mucho menos. Siguen Siakam, Anunoby, Scotty Barnes, Gary Trent Jr., incluso Jacob Poelt, renovado, Precious Achiuwa, Chris Boucher, Otto Porter Jr., que alguno hasta habrá olvidado que el que hasta hace no tanto fue campeón con los Warriors, juega en la franquicia de Canadá. Aún así, Darko Rajakovic, nuevo entrenador, implementa un sistema basado en la fuerza del colectivo, donde 3 jugadores por encima del resto tienen licencia para romper la partitura: Siakam, Dennis Schroeder y Scotty Barnes. Este último y su gran paso adelante, convirtiéndose en casi All-Star, permiten que Toronto mejore su rendimiento del año pasado, incluido una pareja en el base formada por Schroeder y el novato Grady Dick, que mejora la última y pobre temporada de VanVleet. En Toronto, posición, play-in y luego playoffs. Peor escenario. Los Raptors han hecho cambios importantes, sí, pero quizás se han quedado cortos, no han elegido una dirección, y el trío Anunoby, Barnes y Siakam no funciona igual que cuando separas a sus integrantes en otros quintetos. Schroeder se queda muy corto como reemplazo para ser titular, porque lo suyo es que sea sexto hombre, y el banquillo de los Raptors vuelve a ser uno de los peores de toda la NBA. Se quedan en tierra de nadie, sin una enorme regresión, pero sin mejorar. O lo que es peor, sin encontrar la dirección adecuada. Posición, play-in. Chicago Bulls. Su mejor escenario, Zach LaVine, DeMar DeRozan y Nikola Vucevic continúan como uno de los tríos ofensivos más productivos de toda la NBA, potenciado por el trabajo en ambos lados de la cancha de Alex Caruso, Ayo Dosunmu, Torrey Craig, Patrick Williams y su revelación particular en Jevon Carter. DeRozan renueva con un contrato de 2 años y 30 millones, algo que ambas partes ven de forma perfecta. Y esperan el regreso de Lonzo Ball para intentar un último ataque a la conferencia este. Posición, playoffs directo. Peor escenario, y quizás se acerca más al realista. Sí, Jevon Carter y Torrey Craig vienen muy bien al equipo, incluso Patrick Williams y Kobe White muestran algo de progresión, pero le sigue faltando esa figura que conecte a LaVine, DeRozan y Vucevic. No hay buenas sensaciones y tampoco se espera, incluso a nivel interno, que puedan ser candidatos con ese bloque, por lo que DeRozan avisa de que no renovará y la directiva se verá en la difícil decisión de si es el momento de apretar el botón de la reconstrucción. Posición, play-in y fuera de playoffs. Yo creo que va a ser un mix de ambas, en el sentido de Jevon Carter les va a venir muy bien, Torrey Craig es un jugador útil. Vamos a ver si hay mejora o no real en Patrick Williams, que es un aspecto clave. Yo creo que DeRozan va a seguir, pero con esta sensación de, oye, sabemos que no vamos a ser candidatos. ¿En qué momento apretamos el botón de la reconstrucción? Y a lo mejor es tarde cuando lo aprietas. Dallas Mavericks. No creo que sorprenda a nadie tenerles en este estamento. Mejor escenario. Hay que decir que aquí es fácil. Luka y Kyrie juegan casi todos los partidos, y aunque cada uno juega a su ritmo, se trata de una pareja top 3 en cuanto a rendimiento.
Grant Williams se establece como 3&D titular, justo lo que les faltaba en el 4, y Derek Lively, aun sufriendo por ser rookie, es el mejor pivot que ha tenido Doncic en Dallas. Encuentran soluciones en Seth Curry, el paso adelante de Josh Green, que funciona como 3 al lado de Kyrie y de Luka, Maxi Kleber desde el banco o Jaden Hardy, y consiguen un traspaso en febrero usando a Tim Hardaway Jr. para potenciar el puesto de alero. Lo ideal sería Bojan Bogdanovic, aunque no sé si engañar a los Pistons puede ser parte de un plan medio lógico. Los jóvenes progresan, Luka es feliz porque Kyrie juega y termina como MVP de la NBA. Posición, segunda ronda de playoffs. Es un escenario ideal nivel top. O sea, no pueden pasar de ahí. Lo hablábamos en el episodio de las dudas de Dallas. Hay 10.000 condicionantes. Todo lo que es Dallas, su equipo, está lleno de incógnitas. Peor escenario. Aquí ya es más divertido. En el peor escenario, pues Kyrie no juega los suficientes partidos. Ya con esto se te desmorona casi todo el plan. Y cuando juegan Luka e Irving, el nivel de química no es el óptimo, porque la química es algo que en buena parte se construye jugando y con tiempo. Las dudas con las diferentes piezas nuevas se confirman. Y Grant Williams realmente tampoco mejora a Reggie Bullock. Sí, es más grande, pero no le mejora. Lively se queda muy corto y hay un problema en el puesto de alero, con un Josh Green que se queda pequeño y un Hardaway Jr. que, sigue siendo Tim Hardaway Jr. Posición, play-in y decepción por segundo año seguido. New Orleans Pelicans. Mejor escenario, Zion Williamson está sano. Juega casi toda la temporada y es la verdadera estrella que estaban esperando. Con él todo cobra más sentido y el ataque funciona basado en el Zion Ingram McCollum. No son un equipo candidato porque faltan especialistas y hay lesiones graves como la de Trey Murphy III, pero son competitivos y tienen un caudal ofensivo como muy pocos en toda la liga. Posición, primera ronda de playoffs. Peor escenario, aparte de que Zion se rompa, una cuestión muy grave para los Pelicans pasa por su defensa. Williamson ha mostrado importantes problemas ahí, mientras que McCollum nunca ha sido un especialista. Está expuesto en la posición de base y es veterano. Valanciunas cubre el aro, pero está limitado en movilidad y al final este cóctel resulta terrible en defensa. Son de los equipos competitivos el peor defendiendo y además en ataque no logran una eficiencia óptima porque se pisan y falta espacio para funcionar. Posición, play-in. Y de nuevo, aquí ya ni considero que Zion se lesione. O sea, aquí lo considero jugando Zion. Utah Jazz, mejor escenario. Markkanen se consolida como uno de los All-Stars más diferenciales y Will Hardy explota lo mejor del juego de John Collins para que los Jazz cuenten con un frontcourt top 3, en el que acompañan Walker Kessler y Kelly Olynyk. En general, continúan progresando mientras acumulan activos y veteranos como Chris Dunn ganan valor. No hacen ningún traspaso porque están esperando, pero son más competitivos que cuando movieron a Conley, Beasley y Vanderbilt la pasada temporada. Posición, play-in. Peor escenario, falta un base de verdad, y se nota desde el minuto 1. La ausencia de Conley es grave porque todo el equipo se ve más atascado. Sexton y Clarkson rinden bien, pero son anotadores de visión túnel. Las alternativas, Chris Dunn o Horton Tucker, no sirven para solucionar el problema. Hay estancamiento general y Markkanen choca con Collins. No le da la defensa de Vanderbilt ni el espacio de Olynyk. Solo Kessler progresa en el frontcourt. Posición fuera del play-in y sabor amargo. Minnesota Timberwolves. Sé que suena irreal pensar en Minnesota y pensar en un escenario ideal. Yo esto lo entiendo. Que lo normal es que las cosas vayan mal con esta franquicia. Sin embargo, les tengo como mi revelación del oeste, que eso, tal y como está la conferencia, es meterse en playoffs. En el mejor y más realista escenario, Towns y Gobert no tienen un fit impresionante, porque no lo tienen, pero el quinteto de los Wolves, con Mike Conley, Edwards, McDaniels y los dos pivots, será uno de los más puñeteros de la NBA.
tamaño, talento y defensa. Además, tienen piezas útiles desde el banco y más de una sorprenderá. En este equipo, la posición de Conley como base, verdadero base, será clave para que funcione y haya química. Posición, play-in y primera ronda. Peor escenario, pues en resumen, Conley pega bajón por hacerse mayor, Edwards acaba hasta las narices de Gobert, Gobert acaba hasta las narices de Towns y todos, afición incluida, acaban hasta las narices de Towns. Hacen falta traspasos y el primero en ponerse en el mercado es precisamente Karl Anthony Towns. El traspaso de Gobert cada día luce peor y en Minnesota siguen malgastando balas. En este caso, las de Edwards como referencia. Posición play-in. Vamos ahora al nivel de playoffs, es decir, aquí ya tienes que ser un equipo competitivo. Puede ser mejor, puede ser peor, ser más joven, tener más lagunas, estar más cerca de ser candidato, no ser candidato ni de coña, pero tienes que ser un equipo competitivo. Primero, y aquí es donde primero estaba Atlanta, luego metí a Orlando y al final dejé a Indiana Pacers. Mejor escenario, un equipo con ritmo, letal al contraataque y a pesar de la juventud, con jugadores contrastados. Haliburton es una estrella, Miles Turner, un candidato a defensor del año, Bruce Brown, un refuerzo que les sienta de maravilla y disponen de más talento en jugadores como Benedict Mathurin, del que se viene un paso adelante. Incluso sacarán activos por Buddy Hield sin renunciar a una buena rotación, porque tienen fondo de armario. Están muy bien entrenados y solo hay dudas con el puesto de ala pivot. Todavía les falta un fijo y algo más para ser un peligro en el este, pero crecerán y serán más competitivos cada noche. Posición, primera ronda. Peor escenario, no va a haber una gran regresión, salvo que Turner se pierda media temporada, pero Mathurin se quedará corto como titular. Echarán de menos a Hield y el puesto de ala pivot no tendrá una solución, con un Jarrett Walker todavía verde y un Obi Toppin que rinde mejor como sexto hombre y que se queda corto como titular. Posición, play-in y aún así yo les pongo en primera ronda. Miami Heat, mejor escenario. El año pasado tuvieron importantes problemas de rendimiento ofensivo y no ha habido incorporaciones, pero Tyler Herro regresa a un nivel impresionante y forma un trío de rendimiento top 5 junto a Adebayo y Butler. La defensa, por supuesto, sigue ahí. No tienen activos para armar traspasos, pero consiguen pescar a algún agente libre veterano cortado. Y con el crecimiento de Nikola Jovic desde el banco, una de las revelaciones de la temporada, Miami supera el temporal mejor de lo esperado. Posición, segunda ronda. Peor escenario, Butler no quiere cargarse muchísimo en temporada regular pensando en playoffs. De hecho, él es más jugador de playoffs que de temporada regular. Pero Adebayo y Herro cargan con el peso del equipo durante el año. Es cierto que la vuelta de Tyler les sienta muy bien, pero va quedando muy claro que su rol ideal en un candidato es el de sexto hombre, no el de titular. El banquillo empeora, hay menos rotación y de menos calidad. Y Jovic, que viene de un gran mundial, aporta más, pero tampoco mejora en exceso lo que ya tenían. Sobre todo, tienen importantes problemas para la rotación exterior. Posición, primera ronda. Brooklyn Nets. Este equipo me gusta. Mejor escenario. Michael Bridges mantiene su rendimiento, al igual que Cam Johnson, Spencer Dinwiddie, Nick Claxton o Dorian Finney-Smith. Un equipo perfecto para que Ben Simmons despierte y muestre un jugador útil. No ese All-Star y All-Defense de Filadelfia, pero sí un generador muy valioso, rodeado de tiradores y ejecutores, y un defensor versátil y potente que poner al lado de Nick Claxton. Son un equipo divertido, basado en el colectivo y con figuras como Cam Thomas que pueden explotar en momentos determinados. Posición, primera ronda. Peor escenario, pues Michael Bridges mantiene el promedio anotador, pero reduce su impresionante eficiencia que vimos después del traspaso. Cam Johnson, recién renovado, sigue siendo un jugador valioso, pero con un contrato desorbitado para lo que ofrece. Y dentro de ese mix, el mismo, la pasada temporada, incluso podemos esperar un bajoncillo de Dorian Finney-Smith o algún jugador que de repente esté fuera de la rotación. Ben Simmons vuelve a las canchas, pero no hay ni rastro del All-Star de los Sixers. Es un jugador de rotación,
con virtudes notables, sobre todo de pase, pero ha perdido físico, defensa y potencia a campo abierto. Ya ni hablemos del tiro, ahí lógicamente no ha perdido nada porque nunca ha tenido. Y así los Nets son un buen equipo, pero falta talento diferencial. Posición, primera ronda. New York Knicks, en el mejor escenario, reforzados tras la segunda ronda de 2023, Jalen Brunson se mantiene como uno de los mejores bases de la NBA y Julius Randle también se mantiene. Se mantiene como uno de los All-Stars de selección de tiro más desesperante, pero sigue haciendo números y ayuda a su equipo a ganar. La rotación en el 5 es de las más sólidas de toda la liga, y Quickley, Barrett, Quentin Grimes, Josh Hart y Donte DiVincenzo forman un grupo competitivo, capaz de anotar y que encaja con la filosofía de Thibodeau. La química destaca, incluso sin que su ataque sea el más eficiente. Hacen una gran temporada regular y con unos Bucks en construcción encuentran un camino despejado de Milwaukee o Boston hasta finales de conferencia. Y es ahí donde pueden, creo, llegar los Knicks en su caso ideal. Siempre que no aparezca de repente un mega All-Star que les haga falta y los Knicks tienen activos para meterse en el traspaso de un All-Star. Peor escenario. De sus jugadores de rotación, Barrett da un paso atrás. El resto se mantienen, pero les falta lo más importante, una verdadera estrella que les haga candidatos reales en el este. No la consiguen, especialmente porque no hay una de verdad disponible en el mercado. Por lo que el techo de este equipo está marcado. Vuelven a funcionar. Son un reloj en temporada regular, pero les falta una pieza para competir con los candidatos. No terminan tan bien posicionados y se cruzan con Milwaukee en primera ronda de playoffs. Y ahí su techo. Cleveland Cavaliers. En el mejor escenario, Donovan Mitchell sigue a ritmo de candidato a MVP. Pero lo más importante es que Evan Mobley empieza a parecer un All-Star. Max Strus no es el alero defensivo ideal, pero sí es una figura que no tenían. Tanto él como Niang y hasta Ty Jerome suman con su lanzamiento exterior y su IQ. Niang y Jerome desde el banco. Otro que da un salto es Darius Garland, que recibe más relevancia ofensiva durante la temporada. Y así, el tridente en ataque lo forman Mitchell, Garland y Mobley, siendo LeVert el que pierde algo de protagonismo en minutos y tiros, pero sigue siendo clave en la rotación como sexto hombre. Posición, segunda ronda. En el peor escenario, Mitchell sigue con el Mitchell sistema y se acostumbran a ganar a base de sus tiros. La defensa no progresa, Mobley sigue estancado en ataque y todavía les falta un alero defensivo, uno que además pueda ir al 4 para no jugar siempre con Mobley y Allen juntos, lo que reduce la capacidad ofensiva del equipo y donde hay importantes dudas de si es una pareja con la que se pueda triunfar en playoffs. Garland tampoco progresa, tapado por la relevancia de Mitchell, y aunque son un equipo de postemporada, no tienen pinta de funcionar bien. Posición, primera ronda y traspasos a la vista. Philadelphia 76ers, en el mejor escenario, traspasan a James Harden, se hacen con Terance Mann y algún activo, y, oye, pues el equipo se reconstruye alrededor de Embiid, y Maxey gana peso, logrando una merecida nominación como All-Star. Es que hasta Kelly Oubre funciona como anotador alocado desde el banco, porque Nick Nurse da con la tecla para organizar el equipo con diferentes complementos de alto nivel alrededor de Embiid, como lo fueron los Raptors de Kawhi en su día. Y por ejemplo encuentra el mejor baloncesto de Tobias Harris, incluso sorprende usando a Embiid junto a Paul Reed, que se convierte en la revelación de un equipo con más tamaño. En el frontcourt, Nick Nurse da con la tecla táctica para explotar mejor a Embiid en playoffs y los Sixers llegan hasta finales de conferencia este. En el peor escenario, Harden sale, pero con el nuevo equipo falta talento. Has cambiado a la barba, cuyo rendimiento en la pasada temporada regular fue espectacular, y le has cambiado por Terance Mann. Maxey hace más números, sí, pero tiene más atención de la defensa rival. Él, que fue precisamente uno de los beneficiados de que llegase Harden. Mientras en las alas, PJ Tucker se hace más mayor y aporta menos en ataque si es posible, y Tobias sigue siendo un buen jugador exageradamente sobrepagado. Han perdido a su tirador, Georges Niang, y nadie del equipo puede hacer ese papel.
Son competitivos, pero se ve desde el principio que no son candidatos. En playoffs volverán a caer donde siempre, aunque la cuestión es cuánto tardará Embiid en pedir el traspaso. Posición, segunda ronda. Los Ángeles Clippers, les tengo un asterisco al lado, porque es mi único asterisco de los equipos de playoffs. Y ahora veréis por qué. En el mejor escenario, pues de forma sorprendente, Kawhi y Paul George pueden jugar la mayoría de la temporada regular y forman química con el grupo. Westbrook sigue como la pasada temporada, Kenyon Martin Jr. les viene de perlas y consiguen el traspaso de Malcolm Brogdon moviendo el contrato de Marcus Morris. Mantienen a Terrence Mann y reincorporan a Covington de nuevo en la rotación. Por fin, 5 años después de que llegasen, los Clippers son un verdadero candidato. Posición, campeones de la NBA. Peor escenario. Uno de Kawhi o George, o los dos, sufren lesiones importantes, dejando al equipo sin opciones de anillo. Serán competitivos de nuevo y pueden incluso pisar finales del oeste, en función del cuadro, pero sin uno de ellos ya no son candidatos. Se repite la historia, no hace falta más, y la directiva decide que es el momento de separar su pareja de aleros All-Star. Uno de ellos, o incluso los dos, depende del mercado, saldrá traspasado en la offseason. Posición, segunda ronda. Memphis Grizzlies, mejor escenario. Derrick Rose sirve en cancha durante la sanción a Ja Morant, aporta en positivo y encaja en el sistema. Además, guía a Morant por el buen camino y este regresa mejor que nunca. Marcus Smart es una mejora salvaje respecto a Dillon Brooks, además de un jugador que refuerza su filosofía colectiva. Santi Aldama se destapa como el sexto hombre indiscutible. Jaren Jackson Jr. mejora como reboteador y repite como All-Star y candidatísimo a Defensor del Año. Zaire Williams progresa y muestra una importante mejora en el triple, por lo que los Grizzlies añaden otro alero de tamaño a la rotación. El equipo de Memphis asusta. Posición, finales de conferencia. Peor escenario. El caso Morant sigue sin cerrarse en positivo. Ni para la franquicia, ni para el jugador. Se acabaron las armas, porque el toque ha sido serio, pero mantiene los malos hábitos con su entoraje, con su grupo, y habiéndose perdido casi la mitad de la temporada, no llega en un ritmo óptimo a playoffs. Una de las decepciones individuales de la temporada. Derrick Rose sufre de lesiones y el hueco que le dan... aquí suena esto. Y el hueco que le dan sin Morant es demasiado grande para su edad. Smart suma, pero le piden en ataque más de lo que demandaban en Boston y se queda corto. Jaren Jackson Jr. no muestra progreso en ninguno de los dos lados de la cancha. Los jóvenes que tienen en el banco tampoco crecen y a Desmond Bane le queda grande lo de liderar un equipo. Posición play-in. Le veo bastante, lo que os decía, fluctuación al equipo de Memphis este año. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas, porque hay varios asuntos ahí a resolver. Más allá solo de lo de Ja Morant. Sacramento Kings, mejor escenario. Mantienen el ser top 4 de conferencia porque tienen a Fox y Sabonis, una dupla All-Star. Mientras que Keegan Murray, Monk y Huerter siguen creciendo y afianzándose en sus roles. Además, Sasha Vezenkov es toda una revelación. En Estados Unidos se quedan impresionados porque no tenían ni idea de quién era y es candidato al rookie y al sexto hombre del año. Además, tienen el contrato de Harrison Barnes y consiguen moverle para hacerse con una pieza superior. OJ Anunoby, caramelito para unos Kings necesitados de un alero más fiable, joven y físico, además de uno de los mejores defensores de toda la liga. Posición, segunda ronda. Peor escenario. La pasada temporada fueron uno de los equipos con menos lesiones, pero este año se encuentran con problemas de esta índole y no mantienen el top 4. Murray aumenta su importancia, pero parece mostrar que no tiene mucho techo como jugador y que es, ante todo, un 4 que abre el campo con su tiro. Y ojo, un 4 de mucho volumen, puede acumular muchos lanzamientos. No consiguen cerrar ningún traspaso importante y llegan a playoffs con el mismo bloque, pero con peores sensaciones. Play-in y primera ronda. Oklahoma City Thunder. Estamos llegando... ¿Cuántos me quedan? Me quedan 2 equipos del nivel de playoffs.
Oklahoma City Thunder, mejor escenario. El año pasado fueron el equipo de moda en el oeste y para 2023 reciben lo único que no tenían, un center diferencial que además encaja con su baloncesto moderno. Protege el aro y abre la cancha. Chet Holmgren. Cuentan con Shai, una estrella top 7, top 5 de la última temporada regular y que vuelve a ser primer quinteto All-NBA. Josh Giddey deja alguna duda, pero se posiciona como una alternativa top para la creación. Acompañados de Jalen Williams y Lu Dort, forman uno de los quintetos más complicados para el rival, además del nuevo equipo League Pass. Por si fuese poco, un banquillo con Vasile Micic, que se convierte en un top base suplente, a Isaiah Joe, un tirador top, Ousmane Dieng, que da ese punto físico, Kenrich Williams y pivot como Robinson Earl o Jalen Williams. Incluso tienen activos para, sin comprometerse demasiado, hacer un traspaso con el que mejorar ya y tratar de meterse en la pelea importante. Se hacen con Buddy Hield, que encaja de maravilla y potencia todavía más su ofensiva. Terminan cuartos del oeste, Shai es candidatísimo a MVP y sorprenden metiéndose en finales de conferencia. Peor escenario, sufren alguna lesión fea en un jugador clave y sobre todo, Holmgren no está a la altura del hype. Sí, te abre la cancha y cubre el aro, pero sufren rebote y contra jugadores más físicos, es decir, el 99% de la liga. Giddey no mejora ni el tiro ni la defensa, lo que compromete su encaje con Shai, y en un banquillo lleno de jugadores tienen problemas para encontrar una rotación que funcione y que no genere disputas internas. Posición, primera ronda. Y cerramos a los equipos que yo veo de playoffs, ya he puesto ese asterisco en los Clippers, con un equipo al que yo no meto en mi lista de candidatos. Madre mía, tenía dudas de lo que iba a durar este episodio, va a ser absolutamente interminable. Golden State Warriors, mejor escenario. Chris Paul, funciona y encaja. Perfecto. Klay Thompson sigue siendo uno de los mejores tiradores de volumen. Y Draymond, un líder alocado y necesario como pocos en la liga. Jonathan Kuminga se convierte en el alero que necesitaban. Y el small ball brilla de nuevo con Dario Saric, en Nemanja Bjelica 2.0. Por supuesto, Kevon Looney pues sigue siendo el mismo de siempre, un jugador súper fiable. Mientras que Curry firma otra temporada salvaje. Los Warriors terminan con el segundo mejor récord del oeste y Stephen gana su tercer MVP. Posición, finales de conferencia. Peor escenario, y aquí es donde veo cosas, digamos más, que para mí son el caso real. Paul y Curry se entienden muy bien, y Paul lidera con maestría la segunda unidad, pero Saric tras la lesión no es el mismo, y Kuminga tampoco explota, no mejora en el tiro y en la defensa. Por lo que la segunda unidad de los Warriors, que tiene a un Rudy Gay con 300 años, se queda más corta que el año anterior. Mientras, sí, Curry sigue siendo extraordinario, pero Klay y Draymond están en claro declive, sobre todo físico, por mucho que sigan siendo muy buenos jugadores. La cuestión es que, contra los grandes cocos de la NBA, y en concreto del oeste, los Warriors vuelven a verse como un equipo pequeño, y además son más lentos, más mayores que hace un año, y son incapaces de presentarse como candidatos en playoffs. Posición, segunda ronda. Y entramos en el tramo final del episodio para hablar de los que yo veo o a los que tengo situados como mis verdaderos candidatos. Son pocos, lógicamente. Además, si luego contáis y lo veis, no tiene mucho misterio porque los he repartido para que tenga sentido y encaje. Es decir, si yo ahora meto dos candidatos de dos contenders del este, eso significa que en la parte de playoffs hay 6 equipos. Si meto 3 del oeste, es que hay 5 en la parte de playoffs del oeste, que es precisamente lo que tengo. Milwaukee Bucks, mejor escenario. Usan la temporada regular para conocerse como nuevo equipo, con Lillard en vez de Holiday y Griffin en vez de Budenholzer. No van a hacer una temporada regular extraordinaria, no tan extraordinaria como la de los últimos años, pero necesitan pasar por ese proceso. Y se ve que las piezas van encajando. Lillard y Giannis causan estragos desde el primer partido. Y es cuestión de ir encajando el resto de piezas. Añaden a algún veterano cortado en febrero y cierran la rotación. Llegan a playoffs, llegan en playoffs en forma, y nadie consigue pararles. Campeones de la NBA. En un peor escenario, lo cierto es que me cuesta imaginar que Lillard y Giannis no funcionen,
pero quizás Milwaukee sí sufre en la transición de ser un equipo orientado a la defensa a uno que ahora ha perdido por ahí. Aparecen nuevos retos y las piezas de la rotación se quedan cortas para tapar a algunos agujeros, como el que debería ocupar, por ejemplo, Jay Crowder, que definitivamente se ve demasiado lento, demasiado mayor para ser parte destacada de un candidato. Griffin trae cosas interesantes en ataque, pero entre que Middleton sigue arrastrando problemas físicos y la defensa ha perdido mucho, los Bucks se quedan a medio camino de explotar su mejor versión. Posición: finales de conferencia. Boston Celtics, mejor escenario. Pues son una auténtica máquina. Holiday y Porzingis vienen como anillos a sus dedos y permiten que los Jays muestren sus mejores versiones. Hasta el punto de que Holiday ayuda a Tatum y este mejora su selección de tiro, que era bastante cuestionable hasta la fecha, sobre todo en playoffs. Encuentran sorpresas en su banquillo y no necesitan tantos movimientos como uno pensaba, salvo en el pivot, donde añaden a Dwight Howard. De verdad, esto sería espectacular. Y es que me encaja para tener un enforcer desde el banco, un tío que salga a jugar muy duro. Los Celtics disponen del mejor quinteto de la NBA y, por supuesto, son campeones de la liga. Peor escenario, que aquí, pues, hombre, tienes cosas realistas, por supuesto. Las lesiones atacan al equipo, sobre todo a su juego interior, donde van más cojos, con Porzingis, una estrella con tendencia a lesionarse, y al Horford, que simplemente está mayor. Buscan pivots en el mercado, pero se ven resignados a fichar a Bismack Biyombo porque no aparece nada mejor, y pierden mucho por ahí. Holiday entra de maravillas, pero Tatum no se convierte en la mega estrella en playoffs que todo el mundo espera, y Jaylen sigue con problemas para ser una segunda espada en postemporada. Sabor: decepción. Posición: segunda ronda. Denver Nuggets, mejor escenario, siguen igual que el año pasado. Lo único que cambia es que su sexto hombre es Christian Braun y Peyton Watson y Reggie Jackson ganan minutos. Tienen el mejor quinteto titular de la NBA, quizá no tanto por los jugadores en sí, sino por su química y perfiles que encajan a la perfección. Y sobre todo, tienen a Nikola Jokic, el mejor jugador de la liga, el más difícil de defender para el rival. Campeones, por supuesto. Peor escenario, su banquillo sufre y pasa a ser el peor de un candidato. No tienen margen para mejoras, aunque añaden algún veterano cortado, pero tampoco cambia el dibujo general. Por si fuese poco, Michael Porter Jr. no progresa y desespera a Jokic y Murray con su selección de tiro. Ni siquiera quiero meterme en una posible lesión del canadiense, algo que sería realmente descorazonador. Posición: siguen muy arriba, pero han perdido ese algo extra que tenían en 2023 y pierden las finales. Nos quedan dos equipos. Los Ángeles Lakers, mejor escenario. Gabe Vincent es un fit perfecto como falso base, sin balón y con defensa para LeBron y Davis, lo que abre la puerta del traspaso de D'Angelo Russell. Además, Hachimura y Vanderbilt continúan a un notable nivel, junto a un Austin Reeves que por rendimiento y popularidad se queda cerca del All-Star. Taurean Prince viene de lujo para la rotación del alero, lo que permite dosificar más a LeBron, algo clave, y la presencia de Christian Wood permite no depender tanto de Anthony Davis en temporada regular, sobre todo en cuanto a carga ofensiva, porque puede jugar prácticamente toda la temporada y Davis gana el defensor del año. Mueven a Russell para hacerse con Bojan Bogdanovic y mueven a Austin Reeves al puesto de base. Posición: campeones de la NBA. Peor escenario: la edad va alcanzando a LeBron, sigue siendo All-Star, pero ya no es top 10 y se nota. Las lesiones no le dan continuidad a Davis, que solo con esto ya se acaba la temporada de los Lakers, pero es que además Hachimura baja su rendimiento con respecto a los playoffs después de haber firmado la renovación, y con muchos minutos de Christian Wood, pues se resiente la defensa. Posición: segunda ronda. Y terminamos con mis Phoenix Suns. Mejor escenario: todos están sanos. Vamos, toco madera para que suceda esto. Phoenix, uno de esos clarísimos equipos candidatos a que se te caiga todo por las lesiones, y todos los años le pasa a más de uno. Como digo, escenario ideal: todos están sanos, el ataque funciona de forma simple y efectiva, con Booker y Bill repartiéndose la etiqueta de base en un equipo lleno, plagado de tiradores. Se trata del contender con mejor espaciado de toda la liga.
Además, Frank Vogel da su toque en defensa gracias a figuras como Josh Okogie, Yusuf Nurkic o Keita Bates-Diop. Demuestran que tienen una defensa lo suficientemente funcional y, claro, el ataque es el más mortífero de la NBA, además de un fondo de armario impresionante. Campeones de la NBA. Peor escenario, las lesiones golpean a Durant y Vogel no consigue encontrar el punto ideal en ataque. Hacen muchos puntos y están muy arriba en la tabla de eficiencia, pero falta un creador orientado al pase, y en demasiadas ocasiones se abusa del ritmo y derivan en tiros y selecciones mejorables de Booker y Beal. Lo que en playoffs, por supuesto, resulta demoledor. No logran equilibrio entre los quintetos con las estrellas y sus especialistas defensivos. Posición primera ronda. Me siento ahora, después de haber soltado todo esto, creo que estas cosas las tengo que dividir en dos partes porque siempre que hablo de todos los equipos queda algo exageradamente largo y a mí no me gustan los episodios tan largos. Pero, de verdad, ha sido como una especie de parto porque he preparado este tema en un par de días mientras otras historias y oye, pues me siento ahora liberado. Sí que os quiero decir, y no lo tengo terminado el guión, pero lo tengo casi. Se viene un episodio especial este próximo jueves. Llevaba trabajando en la idea, obviamente, desde que preparé los temas, me fui seleccionando de qué en concreto quería hablar en este primer especial atemporal de Dejas el Podcast y, la verdad, pues espero que os guste. Va a ser un episodio distinto a los que habéis escuchado hasta ahora aquí y si me decís, oye, ¿y de qué va a ir? Pues oye, ya lo veréis. Es muy posible que alguno esté escuchando esto cuando yo ya haya publicado el especial. Y de verdad, todo el feedback que me deis, yo encantadísimo, que me sirve para mejorar en general, pero más en concreto con este episodio y con los siguientes especiales. Importante, después de eso, el siguiente lunes vamos a ir con el preguntas y respuestas de justo antes de empezar la temporada. Así que desde ya dejo la hoja de Drive lista y la pasaré por redes sociales. Si no la encontráis, pues oye, me tiráis un mensajito y os lo paso. Este episodio, el preguntas y respuestas, será el lunes 23 de octubre. Y como ya sabéis, no me hago responsable de las barbaridades que pueda decir. Un placer, como siempre, y nos vemos el jueves en el próximo episodio de Dejas el Podcast.